A lo largo de esta serie de meditaciones que hemos tenido en torno al texto que acabamos de leer, hemos visto dos temas principales, me parece. Por un lado, el de nuestra unidad. Por otro lado, el de la necesidad de crecimiento espiritual en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Unidad. Aquí el énfasis recae lógicamente sobre el hecho de que somos uno. Crecimiento, puesto que es un crecimiento de tipo orgánico, se sobreentiende, y el texto es explícito en cuanto a esto, que necesitamos diversidad. Y lo que hemos visto hasta aquí ha sido la relación que existe entre estos dos principios en la vida de una iglesia cristiana: unidad y crecimiento. Y al llegar hoy a los últimos dos versículos de esta sección, los versículos 15 y 16 de nuestro capítulo, es como si Pablo resumiera y atara estos conceptos de unidad y crecimiento dentro de la iglesia cristiana. Y lo hace, lógicamente, en contraste con lo que veíamos la semana pasada. Recordaréis que considerábamos los efectos nefastos, destructivos de la falsa doctrina dentro de la iglesia. Hoy los versículos 15 y 16, como digo, van en contraste con esto. Si la semana pasada considerábamos los efectos del error en la congregación, hoy tenemos que considerar los efectos de la verdad. Si la semana pasada la estrategia empleada por los que enseñan el error era el engaño, hoy tenemos que considerar como aquellos que proclamamos la verdad tenemos que hacerlo con amor y nunca con engaño. Si la consecuencia del error y el engaño, como veíamos la semana pasada, era el caos finalmente, esta fluctuación, esta barquita de niños en tempestad en alta mar. Por el contrario, hoy las consecuencias de la verdad y el amor tienen que ser el crecimiento. Por otro lado, la semana pasada veíamos que todo se vuelve inestable cuando se entrometen estas enseñanzas erróneas y este espíritu de engaño. El error es variable. El engaño implica doblez en vez de sencillez. Todo se vuelve fluctuante. En contraste, hoy vamos a ver que hay una base de firmeza allí donde se practica la verdad, el amor y el crecimiento. Porque la verdad que tenemos que seguir es una verdad una vez dada a los santos. Es una revelación de parte de un Dios que no cambia. El amor, os remito al capítulo 13 de 1 Corintios, es una virtud caracterizada por su constancia. A pesar de la fluctuación de la persona amada, de su inconstancia, el amor sigue constante si es verdadero amor. Y Cristo, la meta de nuestro crecimiento, también es una roca, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por lo tanto, si la semana pasada lo que palpábamos era una situación de fluctuación, de caos, hoy tenemos que hablar de la firmeza en el crecimiento del pueblo de Dios. Pero por supuesto, al decir firmeza en crecimiento,
enseguida tenemos que reconocer que al hablar de firmeza, de solidez, en contraste con la fluctuación de la semana pasada, no estamos hablando de inmovilismo, de estatismo. Y uno de mis temores con respecto a la predicación de la semana pasada sería que algunos tomasen esta predicación como si fuese una ratificación de nuestra autosatisfacción y alguien dijese: ¿ves? Los de Verdi estamos ya bien, no tenemos necesidad de nada, ya vamos bien enfocados, estamos bien. En estos textos vemos dos tipos de movimiento. Uno es el movimiento de las olas, un movimiento poco sano, las corrientes peligrosas, vientos que soplan y destruyen. Este movimiento es negativo, es peligroso, dañino. Pero hay otro movimiento que es totalmente necesario en el pueblo de Dios, el movimiento del crecimiento. Si por un lado la semana pasada considerábamos estos elementos, el viento y el mar, con el fin de no ser como ellos en nuestro crecimiento espiritual, hoy tenemos que tomar la ilustración de un niño y comprender que el movimiento del crecimiento de un niño nos es necesario. Digo, qué lástima sería si lo que decíamos la semana pasada solo nos confirmara en nuestro espíritu de autocomplacencia. Hace falta progreso, hace falta cambio. El progreso y el cambio de un niño que va creciendo. Si miramos nuestros textos, nuestros versículos, vemos que el apóstol enfoca nuestro crecimiento como congregación, como pueblo de Dios, de dos maneras. En primer lugar, en el versículo 15, nos lo enfoca bajo la perspectiva de la responsabilidad y del esfuerzo humanos. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y nosotros somos el sujeto tanto de ambos verbos aquí. Nosotros tenemos que seguir o aferrarnos a la verdad. Nosotros tenemos que crecer. El énfasis aquí recae sobre nuestra responsabilidad humana. Pero en segundo lugar, nos lo enfoca en términos de la soberanía de Cristo como cabeza de la Iglesia. Y aquí Pablo nos afirma que es Cristo quien da el crecimiento. Cristo es la cabeza de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento. Hay dos perspectivas, pues, de nuestra manera de crecer como congregación. Por un lado, vamos a ver que nosotros somos responsables de este crecimiento. Por otro lado, vamos a ver que Cristo es el responsable de nuestro crecimiento. Y por supuesto tenemos que decir desde el principio que estas no son afirmaciones contradictorias, sino complementarias. Hay dos realidades aquí. Necesitamos dar lugar a ambas. Y antes de entrar de lleno en el texto, observad por favor que en ambos casos la clave, en ambas perspectivas de nuestro crecimiento, la clave, lo que finalmente cuenta, es el amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Todo el cuerpo recibe su crecimiento de Cristo para ir edificándose en amor. Finalmente, esto es lo que cuenta.
Y finalmente, después de todo lo que vayamos a decir hoy y todo lo que hemos estado diciendo, nos quedamos con una sola pregunta muy sencilla. ¿Amo yo al Señor y a mis hermanos? Tanto a nivel del afecto del corazón, como a nivel de la acción práctica de la vida diaria. ¿Amo al Señor? ¿Amo a mis hermanos? Finalmente, esta es la pregunta fundamental. Todos los planes, todos los dones, toda la organización de la Iglesia, toda nuestra ortodoxia en cuanto al entendimiento de la doctrina, todas estas cosas serán en vano, por muy importantes que sean en sí, en cuanto a la unidad y el crecimiento de la Iglesia, si no hay amor entre nosotros. Pablo ha empezado esta sección hablando de esto en el versículo 2. Ahora acaba esta sección enfatizando lo mismo. Primera perspectiva, pues, en cuanto a nuestro crecimiento. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Necesitamos crecimiento como congregación. Esta es la implicación de nuestro texto. No podemos conformarnos con lo que ya somos. Esto sería peligroso para nuestra Iglesia. Necesitamos crecer. Este es el énfasis del apóstol en esta sección. Y no hay ninguna idea de que la Iglesia va a llegar a cierto tope y al llegar allí ya no necesita crecer más. Necesitamos seguir creciendo. Y el crecimiento es un movimiento, un desarrollo, con propósito. No es como el movimiento del mar o del viento. No es el cambio, por la novedad. No es el cambio por reacción, por insatisfacción, por inseguridad. Es un cambio con propósito, con dirección. Incluso en un sentido, el crecimiento es un desarrollo, un movimiento inconsciente. Nadie puede decidir crecer, como dijo Cristo en el Sermón del Monte, al menos en la versión de Lucas. No podemos, por afanarnos, añadirnos altura, no podemos crecer en este sentido. Finalmente es Dios quien da el crecimiento, o como dice nuestro texto, es de Cristo que recibimos el crecimiento. Pero lo mismo ocurre con un niño. El niño no puede crecer por sí solo, es el Señor que le hace crecer. Pero por otro lado, si el niño nunca come, si nunca hace ejercicio, si nunca vive como niño, no crecerá. Hay responsabilidad humana, hay responsabilidad divina. El crecimiento, pues, es un crecimiento con dirección. Y por lo tanto, dentro de los límites de nuestra responsabilidad humana, necesitamos entender esta dirección. Y Pablo nos va a dar en este versículo 15 tres ideas que marquen algo en cuanto a la dirección de nuestro crecimiento. O tres requisitos para que podamos crecer rectamente. La fidelidad a la verdad, la práctica del amor y el seguimiento de Cristo. Son ideas tan básicas, y yo ayer estaba comentando con algunos hermanos que mi problema hoy
es que hay mucho contenido aquí y tenemos que ir con cierta prisa, y sin embargo las ideas que tenemos que mencionar son tan básicas, que las hemos escuchado tantas veces, que lo difícil será asimilarlas como algo fresco, como algo que necesitamos verdaderamente, porque lo que nos ocurre es que con la mucha repetición pensamos que esto ya lo hemos asimilado, cuando de hecho podríamos estar muy lejos de haberlo asimilado en nuestra vivencia. Pero aquí tenemos estas tres ideas tan básicas, tan fundamentales, que deben marcar, delimitar nuestro crecimiento como congregación. La fidelidad a la verdad. Y aquí hay dos matices. Hay dos maneras de seguir o aferrarnos a la verdad. Porque podemos hablar de la verdad como la verdad objetiva, la verdad revelada por Dios. Y entonces esta frase indicaría que tenemos que ser fieles a esta revelación, tenemos que ajustar nuestra vida, tanto en el hablar como en el hacer, a lo que nos dice esta revelación de parte de Dios. En otras palabras, en ningún sentido debemos ser herejes. Debemos aferrarnos a esta verdad que viene de Dios, fuera la herejía. Pero también la verdad se puede entender en un sentido subjetivo y quizás en el contexto que hace contraste con los falsos maestros, con su engaño. Quizás este sea el matiz aquí. La veracidad. Ser veraces nosotros, no engañadores. Ni en nuestra palabra, ni en nuestra vida, ser falsos. Pero supongo que finalmente es obvio que necesitamos ambas cosas. Necesitamos ser auténticos, íntegros, pero necesitamos ser íntegros y veraces en torno a la verdad revelada de Dios. Tenemos que asimilar la verdad de esta revelación, entenderla, meditar en ella, recordando siempre que la verdad de la palabra es una verdad que nos conduce al conocimiento de la verdad con mayúscula, el Señor mismo. No es solo un ejercicio académico esto, es entrar en una relación personal e íntima. Pero tenemos que asumir y crecer dentro de esta relación, dentro de este conocimiento de las verdades de la palabra y de la verdad que es el Señor, y luego tenemos que ser consecuentes, veraces, íntegros en nuestras palabras y en nuestra vivencia a la luz de lo que Dios nos ha dado de revelación suya. Pero en segundo lugar, necesitamos la práctica del amor. No nos basta una ortodoxia fría, ni siquiera una integridad de vida sin más. A nuestra ortodoxia y a nuestra integridad de palabra y de vivencia debemos añadir una nueva dimensión: el amor. Debemos amar la verdad de Dios, debemos ser veraces en palabra y en nuestros hechos, pero además lo debemos realizar todo esto en el espíritu de amor de Cristo, del Evangelio, antes que todas estas cosas, según el capítulo 13 de Corintios ya mencionado. El amor. Y aquí hay que decir tantas cosas y no voy a decir nada. Solo dejarlo con vosotros. ¿Eres fiel a la palabra en tus criterios?
¿Eres consecuente con la palabra, con el Señor en tu vivencia? Añadamos entonces una tercera pregunta. En tus relaciones con tu familia, con tus hermanos de la iglesia, con tus vecinos, con el Señor mismo, se está manifestando de una forma creciente, porque estamos en torno al tema del crecimiento, se está manifestando el amor de Cristo. Puedes decir que ahora amas más a tus hermanos, ahora amas más a tus familiares, ahora amas más al Señor que hace un año. Tiene que haber crecimiento. Y la tercera idea, que en un sentido resume lo que hemos visto en cuanto a la verdad y el amor, es nuestra meta, Cristo mismo, porque tenemos que crecer hacia la cabeza, o en la cabeza en nuestras versiones. Cristo es la meta. Tenemos que ser semejantes a Él. Y esto es quizás lo que con más claridad marca y define la naturaleza de nuestro crecimiento. No es un crecimiento al azar, no es un movimiento caótico, es un crecimiento con dirección que conduce al Señor Jesucristo para que todos seamos como Él es, semejantes a Él. Cambios por el cambio, no. Pero cambios para ser más como Él es, sí. Cambios para ajustar nuestra vida más a su enseñanza, sí. Cambios con el fin de vivir más perfectamente bajo el control, la dirección del Espíritu Santo, sí. Y estos no son solamente cambios lícitos, son cambios imprescindibles para nosotros como congregación. Hay una serie de movimientos, de doctrinas, de vientos, de mareas que tenemos que rechazar. Pero en nuestra reacción contra una serie de ideas falsas, ojo con conformarnos con lo que ya somos y ya tenemos, de manera que rechacemos lo que verdaderamente es la iniciativa del Espíritu Santo en su movimiento en medio de nuestra iglesia. Porque el Espíritu Santo, y aquí nos vamos a confundir un poco, a veces también sopla. Lo que pasa es que cuando el Espíritu sopla, Él es un viento que nos lleva en una dirección clara. Necesitamos este viento. Estamos perdidos sin Él. Pero este viento siempre seguirá el cauce de la verdad y del amor conforme a la meta que es Cristo. Bien, no nos vamos a entretener más en cuestiones doctrinales, teológicas, en complicaciones. Vamos a volver a preguntarnos con sencillez. Como pueblo de Dios, como congregación, podemos decir delante de Dios que sí a este tipo de cambio, a este tipo de crecimiento. ¿Deseamos ajustarnos más a la verdad de la revelación de Dios? ¿Deseamos amarnos más? ¿Deseamos ser más como Cristo? Aquí viene la exhortación. Pues entonces, crezcamos en todo, en esto. Y así, aferrados a la verdad, motivados por el amor, mirando a Cristo,
No seremos iguales a lo que éramos hace un año. Tendremos más conocimiento, tanto de la palabra como del autor de la palabra. Tendremos más amor en medio de nuestra convivencia y seremos más semejantes a Cristo. Ideas básicas muy trilladas, pero tan importantes para la vida concretamente de nuestra Iglesia, hermanos. Pero pasemos a la segunda perspectiva en cuanto a nuestro crecimiento, el versículo 16. Y aquí la nota dominante es el crecimiento que Cristo da. Y aquí vamos a ver 4 requisitos para que una congregación esté creciendo bajo esta nueva perspectiva. Y la primera de ellas es la más obvia: el señorío de Cristo. Cristo como cabeza. Esta es la primera realidad de nuestro crecimiento. Cristo como cabeza. Por un lado, cabeza nos habla de soberanía, de autoridad. Cristo como el que manda en nuestra Iglesia. Y es muy fácil decir esto, cuando en realidad somos unos seres humanos, unos criterios humanos, unas estructuras humanas, lo que mandamos. Cristo el que manda, damos lugar debido a su autoridad en medio nuestro, lugar en la oración. ¿Cómo oramos como congregación? Se puede decir que verdaderamente nos ponemos como iglesia delante de Cristo con el fin y con el deseo de escuchar su voz, de que Él verdaderamente sea nuestro Señor, de que nos vaya guiando. Por otro lado, la palabra cabeza indica lo que es una cabeza en el cuerpo, una cabeza orgánica, el centro de coordinación, aquella parte del cuerpo con la que los demás miembros disfrutan una intimidad de relación. Lo que determina el principio de vinculación entre todos los miembros. Y es quizás en este contexto más bien este segundo matiz que Pablo enfatiza aquí. Cristo como cabeza orgánica, el que controla, el que coordina, el que crea la intimidad de la comunión tanto con Él como entre los miembros del cuerpo. Por lo tanto, en primer lugar, dentro de esta segunda perspectiva, el crecimiento nuestro como congregación depende de la dirección del Señor Jesucristo en medio nuestro. Pero ¿cómo? ¿Cómo dirige Cristo? Y aquí Pablo vuelve a algunas de las ideas que veíamos al comienzo del capítulo. Y la segunda marca o prerequisito para nuestro crecimiento es precisamente la unidad. Sin ella no hay crecimiento. Si un cuerpo está desunido, si hay guerra entre los miembros de un cuerpo físico, esto es síntoma de enfermedad, no de crecimiento. Pablo emplea aquí 2 verbos o participios: concertado y unido. Concertado es un verbo sacado precisamente o bien de la construcción o bien de la medicina. El concierto entre 2 piezas en un edificio
o dos huesos en un cuerpo, vinculados como dos piezas en un edificio o dos huesos en un cuerpo. El segundo verbo, unido, nos habla de una unión después de una desunión, de una reconciliación. Lo mismo que Pablo ha hablado en estos términos en el capítulo 2 de nuestra epístola. Así pues, Dios es quien como arquitecto supremo nos coloca juntos en una vinculación perfecta dentro del edificio. Y Dios es quien como médico divino coloca estas dos piezas del hueso fracturado y hace que se unan. Y Dios es quien, pacificador supremo, toma a dos personas en enemistad y las reconcilia. Esta es la idea aquí. Y es una precondición, recordémoslo, para el crecimiento. Una iglesia está en condiciones para crecer cuando reina esta unidad entre los miembros. Una unidad que no está en absoluto reñida con la diversidad de los dones, porque no todos los huesos de un cuerpo tienen que hacer la misma actividad, ni todas las piezas de un edificio tienen que ser exactamente de la misma forma. Ni siquiera está reñida esta unidad con una diversidad de criterios en cuanto a gustos, pero es una verdadera unidad porque Jesús nos vincula y porque como consecuencia, respetando la dirección y el señorío de mi cabeza, yo acepto a mi hermano como otra pieza dentro del mismo edificio, como otro miembro dentro del mismo cuerpo, como quien me es reconciliado por la obra de Cristo. El crecimiento, pues, en segundo lugar, depende de la armonía de la relación entre los miembros. Y estas piezas vinculadas entre sí necesitan, valga la redundancia, una vinculación. Y esta es la tercera idea. Coordinación. Pablo utiliza esta palabra. Las coyunturas, las conexiones, las vinculaciones entre los miembros. ¿A qué se está refiriendo aquí? Pues los comentaristas varían enormemente. ¿Qué es lo que nos vincula entre nosotros? Pues si miramos el contexto de nuestro capítulo, podríamos hablar de los diferentes ministerios que Pablo ha mencionado en el versículo 11. Hay una serie de ministerios dentro de la Iglesia por los cuales Cristo hace que su cuerpo crezca y se forme. Podría ser esto de las coyunturas una referencia a estos dones que Cristo da a la Iglesia. Podría ser una referencia a todo lo que nosotros tenemos en común, tal y como Pablo lo ha resumido en los versículos 4 a 6. Lo que tenemos en común es algo muy importante para vincularnos, para unirnos. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, etc. Podría ser aquellas virtudes o sentimientos que caracterizan nuestra relación, algunas de las que ha mencionado, por ejemplo, en los versículos 2 y 3. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, paz. Todas estas cosas también son como un aceite en el engranaje de nuestra relación. Nos vinculan. Podría ser una referencia a lo que también se ha mencionado en el versículo 3, al Espíritu Santo. La unidad nuestra es unidad del Espíritu.
forjada en la práctica por la presencia del Espíritu Santo en todos nosotros. Él también es la fuerza vital que, compartida por todos nosotros, nos vincula vitalmente. Bien, yo no voy a optar por ninguna de estas interpretaciones porque yo no lo sé. Creo que cualquiera de ellas sería válida y todas ellas son necesarias. Pensemos, hermanos, en lo mucho que Cristo nos ha dado como cabeza nuestra, con el fin de que podamos vivir en unidad y en crecimiento. Recordemos que un cuerpo vivo, un cuerpo físico, tiene que crecer en un ambiente de unidad. Las coyunturas, las relaciones, tienen que participar de estas dos realidades. Tienen que estar unidas entre sí y a la vez permitir una flexibilidad y un movimiento que permita a su vez el crecimiento. Y esto es lo que Cristo tiene en mente para nosotros. Su Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida: paz, amor, humildad. Los dones del Espíritu Santo dados a la Iglesia. Y finalmente, todo lo que las tres personas de la Trinidad han hecho por todos nosotros. Todo esto está allí, en medio nuestro, para permitir el buen movimiento y crecimiento nuestro. Así que esta es una tercera necesidad, prerequisito. El crecimiento nuestro depende, pues, de la soberanía de Cristo en la interrelación de los miembros. Él nos ha colocado aquí. Él nos ha dado funciones aquí. Funciones al lado de otros hermanos. Y Él nos ha dado todos los recursos que hemos mencionado con el fin de que podamos realizar en armonía y con crecimiento estas funciones nuestras. Lo cual nos lleva al cuarto prerequisito para el crecimiento en esta segunda perspectiva. Y es precisamente el buen funcionamiento de todos los miembros. Concertado y unido entre sí el cuerpo por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro del cuerpo de Cristo, y esto lo tenemos que repetir muchas veces, tiene una función. La sanidad del cuerpo de Cristo depende de que todos estemos realizando nuestra función. Esta función no queda limitada en absoluto por aquellos títulos opuestos que la Iglesia nos reconozca. Es una función mucho más básica, mucho más profunda, mucho más amplia de la que cualquier título nos puede otorgar. Cada miembro tiene una función, ha sido colocado por Cristo en medio de su Iglesia con el fin de funcionar. Por lo tanto, hermano mío, ¿funcionas? Porque este es el cuarto prerequisito para el crecimiento en la Iglesia. Y tu funcionamiento tiene que ver con ayudar a tus hermanos. Las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Tu ayuda a tus hermanos quizás no sea igual que la ayuda de otros a sus hermanos, pero tú tienes que ayudar. Todos tenemos la misma función en este sentido, de que todos somos llamados a ayudarnos mutuamente.
pero todos tenemos diversidad de funciones en que la ayuda que prestamos será diferente en cada caso. El crecimiento inevitablemente implica actividad. Un niño que pasa su vida tumbado en la cama no crece, se muere. Una célula dentro del cuerpo que no funciona, que no es activa, lejos de contribuir al crecimiento del cuerpo, está muerta, perjudica al cuerpo. Cristo es el Señor y su señorío en medio de la congregación es nuestra primera necesidad con el fin de crecer. Como Señor nos coloca en una relación de unidad y nuestra unidad de relación es un segundo prerequisito para que podamos crecer. Él nos ha dado una serie de recursos mediante los cuales se vincula a esta unidad, pero no en una relación estática, sino en una relación de movimiento, de articulación, de progreso, de crecimiento. Y estos recursos son una tercera necesidad para que podamos crecer. Pero qué pena si después de todo esto yo me quedo parado, no hago nada. No oro por mis hermanos, paso de ellos en la oración. No amo a mis hermanos, les soy totalmente indiferente, me son indiferentes. No vengo a la iglesia con el fin de hablar con mis hermanos, de saludarles, de llegar a conocerles. No estoy dispuesto a ayudar, a sacrificarme si es necesario cuando me entero de alguna situación en la vida de mis hermanos. En vano Cristo es nuestro Señor si somos así, porque de hecho esto sería acabar con el primer requisito implícitamente. Pero qué pena si diciéndole Señor, Señor, jactándome de que en mi iglesia hay unidad, orgulloso por los grandes recursos que tenemos en nuestra iglesia, yo entonces dejara de cumplir con este cuarto requisito, el de ayudar a mis hermanos según la actividad que me es propia, porque Cristo me la ha dado, según mi manera de ser, según mis recursos dados por Dios. Así pues, hermanos, tenemos por delante dos perspectivas, dos imágenes de cómo tendríamos que ser. Por un lado, y en un nivel, tendríamos que ser como miembros, como individuos, personas que sigamos la verdad, que practiquemos el amor y que anhelemos ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Si somos así, habrá crecimiento. Por otro lado, desde otra perspectiva, necesitamos ser una comunidad, una congregación dirigida por Cristo, unida por el amor de Cristo y la reconciliación que Él nos da, coordinada por el Espíritu Santo a través de ministerios, dones, su fruto en nuestras vidas, activa en la ayuda mutua según los dones que Cristo me ha dado. Esta es la fórmula o las fórmulas bíblicas para el crecimiento. Como digo, son ideas muy conocidas para todos nosotros. Pero quizás con la misma sencillez que las hemos escuchado, podemos ahora preguntarnos íntimamente cada uno: ¿dónde estoy yo?
¿Cuál es mi deseo? ¿De crecer? Todo el empeño del apóstol en esta sección ha sido el de exhortarnos a que no nos estanquemos, a que haya vitalidad, crecimiento en unidad. Aceptemos pues el reto. Vamos a tener unos momentos de silencio con el fin de permitir que el Señor nos hable a cada uno de nosotros acerca de nuestra responsabilidad dentro de este plan suyo. Oremos al Señor. Padre, estamos en tu presencia ante estas dos realidades. Por un lado, sabemos que solo tú puedes dar el crecimiento y te pedimos, Señor, que tanto en un sentido espiritual de madurez como en el sentido numérico de nuevas conversiones, tú des crecimiento en nuestra Iglesia. Por otro lado, somos conscientes de nuestra inconsecuencia y nuestra falta de compromiso en algunas áreas de las que hemos estado considerando esta mañana, que poco apreciamos la grandeza de tu verdad, que poco practicamos el amor fraternal, que distante está todavía de nosotros nuestra meta, el Señor Jesucristo, y qué poca disposición tenemos de ayudarnos mutuamente conforme a los dones que nos has dado. Señor, despiértanos, avívanos. Y en este sentido, sí, Señor, queremos que el viento de tu Espíritu Santo sople en medio nuestro para transformar nuestras vidas conforme a la imagen de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Empleada por los que enseñan el error era el engaño, hoy tenemos que considerar como aquellos que proclamamos la verdad tenemos que hacerlo con amor y nunca con engaño. Si la consecuencia del error y el engaño, como veíamos la semana pasada, era el caos finalmente, esta fluctuación, esta barquita de niños en tempestad en alta mar. Por el contrario, hoy las consecuencias de la verdad y el amor tienen que ser el crecimiento. Por otro lado, la semana pasada veíamos que todo se vuelve inestable cuando se entrometen estas enseñanzas erróneas y este espíritu de engaño. El error es variable. El engaño, hoy tenemos que hablar de la firmeza en el crecimiento del pueblo de Dios. Pero por supuesto, al decir firmeza en crecimiento,
enseguida tenemos que reconocer que al hablar de firmeza, de solidez, en contraste con la fluctuación de la semana pasada, no estamos hablando de inmovilismo, de estatismo. Y uno de mis temores con respecto a la predicación de la semana pasada sería que algunos tomasen esta predicación como si fuese una ratificación de nuestra autosatisfacción y alguien dijese: ¿ves? Los de Verdi estamos ya bien, no tenemos necesidad de nada, ya vamos bien enfocados, estamos bien. En estos textos vemos dos tipos de movimiento. Uno es el movimiento de las olas, un movimiento poco sano, las corrientes peligrosas, implica doblez en vez de sencillez. Todo se vuelve fluctuante. En contraste, hoy vamos a ver que hay una base de firmeza allí donde se practica la verdad, el amor y el crecimiento. Porque la verdad que tenemos que seguir es una verdad una vez dada a los santos. Es una revelación de parte de un Dios que no cambia. El amor, os remito al capítulo 13 de 1 Corintios, es una virtud caracterizada por su constancia. A pesar de la fluctuación de la persona amada, de su inconstancia, el amor sigue constante si es verdadero amor. Y Cristo, la meta de nuestro crecimiento, también es una roca, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por lo tanto, si la semana pasada lo que palpábamos era una situación de fluctuación, de caos, a lo largo de esta serie de meditaciones que hemos tenido en torno al texto que acabamos de leer, hemos visto dos temas principales, me parece. Por un lado, el de nuestra unidad. Por otro lado, el de la necesidad de crecimiento espiritual en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Unidad. Aquí el énfasis recae lógicamente sobre el hecho de que somos uno. Crecimiento, puesto que es un crecimiento de tipo orgánico, se sobreentiende, y el texto es explícito en cuanto a esto, que necesitamos diversidad. Y lo que hemos visto hasta aquí ha sido la relación que existe entre estos dos principios en la vida de una iglesia cristiana: unidad y crecimiento. Y al llegar hoy a los últimos dos versículos de esta sección, los versículos 15 y 16 de nuestro capítulo, es como si Pablo resumiera y atara estos conceptos de unidad y crecimiento dentro de la iglesia cristiana. Y lo hace, lógicamente, en contraste con lo que veíamos la semana pasada. Recordaréis que considerábamos los efectos nefastos, destructivos de la falsa doctrina dentro de la iglesia. Hoy los versículos 15 y 16, como digo, van en contraste con esto. Si la semana pasada considerábamos los efectos del error en la congregación, hoy tenemos que considerar los efectos de la verdad. Si la semana pasada la estrategia